Vamos a continuar con los comentarios del día de hoy. Es el turno del señor Víctor Villanueva. Mire, le trajeron una arepa y cómanse. Qué chulo. Pan de batata. Vaya, vamos, Pan de batata. ¿Para la mujer o para todos? Para todo. Míralo ahí. Para todo. Adelante. Para la mujer y las que cuidamos a la mujer. Para la mujer y lo dudoso, como Alfredo, que anda de arcoíris. Yo siempre defendí a Alfredo, pero Debajo de esta sotana hay un hombre. esos técnicos con lo que él anda. Adelante. Señores, el día de ayer, la noche de ayer, el presidente Leonel Fernández, expresidente de la República, tuvo una locución donde desmontó punto por punto en los elementos más graves, porque ciertamente fue un ejercicio bastante difícil en términos de la extensión del discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional y a la vez en la cantidad de mentiras y sobre todo elementos fantasiosos que se plantearon en esa locución ante toda la nación, y eso hizo realmente un trabajo bastante difícil en términos de trabajar para dar una contestación que, aunque uno esté en linderos políticos distintos, era perfectamente el escenario hasta para haber valorado cualquier punto positivo de esta administración, porque cuando usted llega al gobierno, usted llega para hacer, para aportar al país. Pero resulta que esto no ha sido así. Ha sido una administración que ha llegado sin una planificación, sin una carta de navegación. Siempre he señalado, pueden buscarlo en comentarios anteriores en este espacio, que esta administración llegó prácticamente sin un programa de gobierno centrado en lo que son las políticas públicas. Siempre he dicho que su programa de gobierno es una retahíla de críticas a lo que fue el PLD en la administración pública, y sobre esa base no se gobierna. Usted gobierna con propuestas específicas. Cuando usted ve el monto de inversión pública al desarrollo que tiene este gobierno, realmente da risa. Y y tal cual lo precisamos en la locución del presidente Leonel Fernández el día de ayer. Cuando el presidente Fernández señala que la inversión pública ha caído a no más del 4.9% del presupuesto de la nación. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Como graficaba el presidente Fernández ayer, que de cada 100 pesos que invierte el gobierno, que mueve el gobierno, 4.9 pesos, menos de 5 pesos, van a inversión pública al desarrollo. Y eso se grafica por doquier. Eso se ve evidenciado por doquier, teniendo en su haber inclusive uno de los ministerios que más ha trabajado en términos de calidad del trabajo, planificación, pero a la vez, como el de Obras Públicas, pero a la vez es el ministerio entonces que él menos le da recursos. Eso yo creo que necesita una contestación política para reencauzar el rumbo de su propia administración. El presidente está muy consciente de eso. En su primer programa, Consejo de Gobierno de este año, todo fue centrado esencialmente a que la ejecución presupuestaria iba a estar centrada en obras, porque le picó cómo le caló en los sondeos, en las mediciones, que no generaba credibilidad, y se le han enlistado un conjunto de obras como esa que yo señalaba hace unos días y que se resaltó en el discurso del presidente Fernández, en donde está el tren que usted dijo que iba a ser entre Jaina y el Aeropuerto de las Américas, por toda la 27 de febrero. ¿Dónde está esa infraestructura? De hecho, la de los Alcarrizos, del nuevo Alcarrizo, la extensión de la línea 2, realmente languidece. Tiene un conjunto de problemas de expropiaciones, porque cambiaron el diseño de que sea soterrado, hacerlo por la vía aérea, cuando eso lo que genera es más presión a una arteria vial que lo que necesita es descongestión. Hacerlo por arriba, ese tren, ese metro, realmente es un aporte adicional al caos que ya hay en el tránsito en ese tramo. Pero no es tan solo en ese renglón. Se enunciaron un conjunto de hospitales, por ejemplo,
que él mismo, él solito lo ha promovido y lo ha planteado y no pasa. Él puso una carpa que se le criticó en toda la campaña en Montecristi para el tema del COVID, etcétera, etcétera. Y desde que llegó al gobierno fueron allá y dieron un Picasso. Eso no está al nivel ni de un plato. Ahí no se puede echar ni el techo todavía. Y van para 3 años de gobierno. Pero eso no se queda solo ahí. Ayer hablaba de educación y educación sigue teniendo los mismos inconvenientes. Aquí se ha invertido para planteles escolares, pero no para educación. Confunden eso con lo que es educación, con lo que es currícula, con lo que es metodología y enseñanza. Y por eso lo que mandaron a vestir de amarillo, por no entender que había que hacer un pacto social desde la concepción de un modelo dominicano educativo, tendrán que mandar a vestir de negro, los que mandaron vestir de amarillo, para todo lo que ha servido ese dineral que se ha metido ahí, cuando no hay una correlación entre dinero y calidad de la educación. Lo dice la UNESCO, evaluando decenas de países, sobre todo en América Latina, que han aumentado al 4% la inversión pública a la educación, y eso no ha valido de nada, no es automático dinero, calidad de la educación, es planificación. Y lo que nos diga la planificación, démosle los recursos a eso. Y si la planificación dice que lo logramos con 3%, pues apliquemos el 3%, porque hay otros renglones de la economía del Estado que hay que atender. Pero si nos dice que con 5%, pues entonces luchemos por ese 5%. Pero que lo diga la planificación, no un movimiento libertario sustentado y financiado precisamente por suplidores del sector de educación. Pero en otros renglones también se le desnuda el término, por ejemplo, de la propia deuda externa de este país, en donde él enuncia que hemos bajado. ¿Bajado de a dónde? Si usted llevó el pico de la deuda externa a un 70% del Producto Interno Bruto y en la apertura de la economía le baja, pero le llegó, usted recibió con un 50% la correlación deuda-Producto Interno Bruto, y está casi en un 60%. ¿Cómo ha bajado eso? ¿Cómo se explica que eso es bajar? ¿Bajar qué? Usted anuncia que tiene 1.650.000 personas en programas sociales, y que ha reducido la pobreza. Yo no entiendo, porque el mapa de pobreza lo elaboraban los organismos internacionales de las Naciones Unidas aquí en el país, en una cooperación técnica con el Estado, identificando objetivamente el mapa de pobreza del país, y sobre eso se le entregaban los recursos en ayudas condicionadas, cumpliendo con un requisito exigibles al tenedor de la ayuda, como por ejemplo que vayan a las escuelas, que los niños estén vacunados, que pueda aportar esto, que demuestre que no esté trabajando, un sinnúmero de requisitos técnicos para focalizar los recursos. Bueno, él los recibió con 600.000 personas. Está en 1.650.000, dice el propio PRM en una publicación ayer. Entonces, te está diciendo que hay 1.050.000 personas más pobres. ¿Y qué es lo que usted ha resuelto con la pobreza? No ha resuelto absolutamente nada. Es icónico. La inflación, otro pandemonio. Porque al final y al cabo, todas las decisiones ejecutorias de su gobierno están centradas en beneficiar a unos pocos, a beneficiar a sus élites capitalistas. Usted no planteó nada en casi 2 horas y 30 y tantos minutos ahí. Usted no hizo un solo planteamiento de cómo aliviar la situación de la canasta familiar de la familia dominicana. No hizo nada de eso. No planteó nada. Es decir, su gobierno no está en bajar la comida porque no lo planteó. Y hay que decirlo así para que se entienda. Que la penuria que estamos viviendo, que nos lo viene y lo dice con un sarcasmo de pollo index, plátano index, en lugar de afianzarse la necesidad de la gente, del pobre, de que no se tiene con qué comer, de que se está comiendo menos y peor, como han dicho organismos internacionales como la FAO, 2 veces se está comiendo aquí en lugar de 3. Y eso él ni lo enuncia.
Y si uno lo dice, usted es opositor, ese es su rol. No es un tema de rol. Es un tema de que atienda esa situación que no lo están atendiendo. ¿Cómo usted me puede decir a mí que usted ha bajado la delincuencia en este país? Hay que tener una cachaza para usted pararse en esa tribuna y decir que usted bajó la delincuencia. Mire, caballero, lo primero que hizo el gobierno anterior, antes de cerrar, por la escalada que hubo de violencia en el 2019 en este país, que fue el tema de campaña, y por eso usted habló de Rudolph Giuliani, fue cambiar las variables que inciden en el índice de cálculo de la violencia de este país. La cambiaron todas. Claro que puede decir que hay menos, porque han quitado de ahí los delitos individuales y sobre todo lo que son en manos de los agentes policiales, en funciones o en no funciones. Así va a bajar el índice. Claro que va a bajar. Y con esa desfachatez, usted viene a compararlo con el 2011. Sin tener en cuenta que lo que usted está diciendo, que sus números son solamente competitivos si lo compara con más de una década atrás. Es decir, hemos retrotraído este país más de 10 años en sus manos en 2 años. Usted está entendiendo el cálculo del retraso que ha implicado esta administración. Pero hay otros elementos bastante destacable en esta locución del presidente Fernández, que yo creo que el gobierno y el Palacio no lo han logrado dimensionar. Lo primero es que ya definieron que Leonel es su contendor. Y la tendencia que se llevaba al cierre el año pasado era que estaban caco a caco. Cuando usted ve lo que pasó en febrero, con la ley de trata de personas, la nacionalidad, regalarle terreno en un tramo de 5 kilómetros, no de los 300 y pico que es la frontera, regalaron 840,000 metros en un tramo, al lado haitiano, lo cedieron, ya eso es de ellos, violando la Constitución y los tratados que hay vinculantes ahí. Y cuando usted ve esos elementos como la inflación y que él, en lugar de haber llevado esperanza al objetivo del público, al interés nacional, se pone a utilizar ese escenario, a hacer comparaciones con su principal contendor político, está clarísimo que está perdido en el espacio. No entiende lo que tiene en las manos, como presidente de la nación, no entiende cuál es la necesidad pública nacional, no lo va a entender porque su afán es generarle negocio a sus amigos del colegio, que son los únicos que están con los grandes negocios de este gobierno, lo demás es borona. Y él no entiende que haciendo eso, hasta las vías diplomáticas están reportando ya que con quien hay que alinearse para el futuro próximo presidencial de este país es con el mismo Leonel Fernández. Luis no ha entendido eso y yo creo que ha caído en una trampa solito, elaborada por él mismo, y que los efectos de esto lo vamos a empezar a ver en las mediciones que vienen a mitad de este mes, pero sobre todo en aquellas que le genera credibilidad al colectivo por no venir de tendencias partidarias algunas, entre comillas, y que a partir de junio y julio empezarán a publicarse y de manera preliminar hay una caída estrepitosa de febrero a marzo de la imagen de Luis Abinader de un 9% y que yo creo que eso es lo que evidencia la desesperación y el pataleo como el que se está ahogando. Así está el presidente en su silla en el Palacio Nacional.